Bueno, el impresionismo como corriente artística, tomando un poco el display histórico de Hegel, ocurre en la vejez y ocurre en el romanticismo, de acuerdo a este espíritu histórico, según la corriente hegeliana. Eh, esta etapa del display histórico del arte busca el desbordamiento y busca el desequilibrio entre la forma y el contenido. Posteriormente vamos a hablar un poquito de eso. Eh, Recordemos que en la etapa de la madurez de este display histórico del arte, en donde se encuentra la etapa clásica, estaba estaba enfocada, bueno, se encontraba más bien en los griegos y los romanos, donde aquí se encuentra el equilibrio entre la forma y el contenido y se plasman o se definen las reglas que definen la belleza dentro del arte. Como comento, el impresionismo está después de esta etapa del display histórico del arte, donde busca el desequilibrio y donde busca el desbordamiento, romper con toda la academia tradicional y crear nuevas corrientes artísticas como el simbolismo, el romanticismo, el impresionismo, el realismo, entre otras muchas más. En este caso nos vamos a enfocar en el impresionismo. Bueno, vamos a hablar de la corriente artística, vamos a hablar de la ejecución, de las características que definen al impresionismo y de los autores principales. El impresionismo como tal se enfoca específicamente en la percepción óptica de la luz. Se desarrolla a mediados del siglo XIX, aproximadamente en los años 1850, y esta corriente artística que se enfoca en la percepción de la luz busca y obliga a los artistas a plasmar la percepción que tienen de frente de una manera rápida y lo más orgánico posible. Es decir, ellos van a plasmar escenarios donde no buscan en esta corriente artística pintar acerca de religión, mitología, historia, sino buscan plasmar la vida de los burgueses y arte o paisajes urbanos. Es decir, como están obligados, bueno, entre comillas, obligados a plasmar cómo perciben la luz en los objetos, se enfocan en trabajar en el aire libre y con mucha rapidez. Bueno, el impresionismo tiene como una característica la velocidad. Dentro de esta velocidad se busca eliminar las líneas, más bien no se busca, se necesita eliminar las líneas como una consecuencia del impresionismo debido a la rapidez que buscan pintar el arte y eliminan todas las líneas, es decir, todos los contornos de personas, objetos dentro de la pintura. Se elimina el uso del negro, de los claros oscuros y a diferencia del arte tradicional, se vuelven expertos en la luminosidad y en la coloración. También trabajan directamente con el lienzo y una de las características que lo definen es no mezclar los colores en la paleta, sino dentro del propio cuadro, lo que vuelve un cuadro muy orgánico y hasta cierto punto natural. Bueno, la ejecución de esta corriente artística surge en Francia, siendo la cuna de esta corriente artística a mediados del siglo XIX, como les comenté, alrededor de 1850, y el nombre del impresionismo surge a raíz de que Louis Leroy, que era un crítico del arte en ese momento, ve una obra que ahorita vamos a ver a continuación acerca de Claude Monet, y él con un adjetivo lo define como me genera impresión, pero en este caso era una manera despectiva, y de ahí surge el impresionismo, con esta obra de arte de Claude Monet, de impresión Sol Naciente. El impresionismo realmente tiene mucha relevancia en Europa, a mediados del siglo XIX,
y actualmente se encuentran dos museos en París, que es el Museo de Orangerie y el Museo de d'Orsay. Las características que definen el impresionismo son solamente se puede desarrollar en la pintura y en algunas ocasiones en la fotografía y en el cine. Recordemos, volviendo un poquito más a la filosofía hegeliana, con respecto a las lecciones de la estética, volvemos al despliegue del arte y vemos cómo en la etapa de, en la etapa del simbolismo, en la primera etapa del despliegue histórico del arte, ahí se define como el principal arte la arquitectura. En la etapa clásica se define como la escultura, lo que son los griegos y los romanos. Pero en la etapa de la vejez, en la etapa del romanticismo, la pintura, la música y la poesía son las artes que definen a esta etapa, ¿no? Solamente se puede desarrollar una pintura, ¿por qué? Porque, como comentamos, tiene que ver con respecto a la percepción óptica luz en ese momento en que se está generando la obra y en ese momento, con totalmente rapidez, se tiene que plasmar lo que el artista está percibiendo acerca de la luz. Por eso es que solamente en la pintura y en la fotografía y en el cine. En cuestiones de arquitectura, música, poesía, pues no se puede plasmar algo referente a la luz. Como contamos, percepción óptica de la luz, se abandona el claroscuro, se vuelven expertos de la luminosidad, de coloración y otras características, como les comentaba, es que se trabaja con el lienzo directo y se busca no mezclar los colores en la paleta, no se enfocan en temas religiosos, no es de su interés, ni históricos ni mitológicos, sino en elementos cotidianos como la vida burguesa y el paisaje urbano. Y como comentábamos anteriormente, las figuras no contienen contornos nítidos, es decir, por la rapidez eh, del impresionismo, por plasmar la percepción óptica de la luz, se prescinde, se elimina las líneas, es decir, los contornos nítidos de las figuras, de las personas y de los objetos. Y bueno, el impresionismo, las influencias que recibe son del movimiento realista, que surge a la par del impresionismo, un poquito antes, a mediados del siglo XIX y en Francia. También surge de influencias del tratamiento de color de Diego Velázquez, Francisco Goya, entre otros. Diego Velázquez es un pintor importante del barroco, la corriente artística del barroco en España, y Francisco Goya es uno de los autores principales del romanticismo en la pintura. También un artista importante de España. Y bueno, también influencias de la teoría sobre los efectos del color de Eugene Chevreul y Charles Blanc. Estas personas que crearon un círculo cromático, que lo puedes ver en la teoría del color, y buscan Eugene Chevreul y Charles Blanc en su teoría, las relaciones entre este círculo cromático dentro de los colores primarios, secundarios y sus complementarios. De ahí surge las influencias del impresionismo. Como tal, todo se enfoca en la representación del color a raíz de la percepción óptica de la luz. Los principales autores son Claude Monet, Pierre, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Berthet Morisot, la única mujer importante o que se conoce acerca del impresionismo, y Edgar Degas. Bueno, esta es una obra de arte de Berthet Morisot, en la que comento, una mujer importante del impresionismo, que se considera también una de las fundadoras, bueno, no fundadoras, pero sí precursoras del impresionismo, y esta es una obra que se llama La Cuna. Recordemos que en esa época, alrededor de 1850, a mediados del siglo XIX, una mujer no era considerada artista como tal, no era muy fácil que una mujer se desarrollara en ese ámbito, y Berthet de alguna manera rompió esquemas, rompió paradigmas y es considerada una persona
un artista importante en el impresionismo. Y bueno, aquí les comento. Expuso en el Salón de París en 1864. Una de sus obras, algunas de sus obras se pueden ver en los museos que les comenté, de Orsay y en el otro de Origin, ubicados en París. Y bueno, estas son las referencias bibliográficas que utilicé para hacer esta investigación. Espero que les haya servido un poquito del impresionismo. Realmente considero que es una corriente artística muy buena, muy interesante y que tiene sus características muy definidas. Digo, todas las corrientes artísticas, pero creo que el impresionismo tiene características muy definidas, muy fáciles de comprender y bueno, surge después del romanticismo, también una corriente artística muy importante. Nos vemos.